Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con papá. Comunidad Cristiana de Fe. Hola, muy buenos días, querida familia de Amor y Fe. Qué rico poder saludarles en esta mañana cálida y hermosa que Dios nos ofrece. Buenos días, familia. Es un gusto para nosotros poder compartir en esta mañana con ustedes como familia. Así es. Una familia es fuerte, un equipo es fuerte, cuando los miembros de ese equipo están comprometidos y en lealtad. Necesitamos familias fuertes, especialmente en este tiempo tan difícil que hemos vivido, ¿no? Si cada miembro se compromete el uno con el otro, avanzamos en unidad, ¿no? Ello afecta las relaciones positivamente, con un compromiso que los impulsa hacia los propósitos nobles que tienen por delante o que tenemos por delante. El compromiso hace que las familias funcionen y ejércitos tengan victoria. El compromiso es la fibra misma de lo que es comunidad, ¿no? Las relaciones no pueden funcionar si carecen de un compromiso básico de mutualidad. Por eso la vida cristiana sin compromiso se vuelve frágil y sin sentido. Y en esta mañana hablo primordialmente a las familias, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Debemos tener como familia un compromiso fuerte con su palabra, con la intimidad con Él, con oración y con la extensión de su reino. Y verá que podemos encontrar y entender los propósitos nobles que el Señor tiene para con nosotros como familia por delante. Y regocíjate en esta mañana con tu familia. Llena tu corazón de gozo y de confianza en nuestro Padre, porque Él no nos falla. Y vamos, acompáñanos a dar alabanza y adoración a nuestro Padre en este día. Así es, vamos juntos como familia a celebrar el gran nombre de nuestro Señor. Buenos días, familia de la fe. Qué privilegio, qué bendición tan grande estar nuevamente reunidos juntos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy quiero sacarlos de la comodidad de su silla. Yo quiero invitarlos a que nos dispongamos para danzar para nuestro amado. ¿Cuántos quieren danzar para Él? ¿Saben? Me llamó la atención una historia en el Nuevo Testamento. El primer bebé que relata la Biblia que danzó, ¿saben quién fue? Cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth. Dice Elizabeth que cuando María llegó, su bebé empezó a danzar para el Rey Jesús. Ese bebé en el vientre de su madre empezó a danzar, y eso nos tiene que animar en esta mañana a que también nosotros nos dispongamos para danzar para Él, que salgamos de la comodidad. Hoy no vamos a ser espectadores, hoy vamos a participar todos, ¿saben? Hay poder cuando danzamos. Muchas cosas suceden cuando el pueblo de Dios se levanta para danzar para Él. Cosas suceden, ¿saben? Muros son derribados bajo nuestros pies, cadenas se pudren y se rompen, vidas son restauradas y liberadas. Hay poder, y vamos hoy a pedirle al Señor que se levante con poder. Vamos hoy a disponernos y a pedirle a Dios que se levante por nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Vamos. Levántate, levántate.
alegren, los justos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren en el nombre de Jesús, los justos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es el bueno es. Alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol, crecer en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol, crecer en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre vivir. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Ronnie Vahatzion Hariu Israel Shimki Be'alzib Be'cholev Ba'Jerusalem. Canta, canta, oiga de Sión, regocíjate Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Vahatzion, Hariu, Israel, Shimki Be'alzib, Be'cholev, Ba'Jerusalem. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Roni, Vahatzion, Hariu, Israel, Shimki Be'alzib, Be'cholev, Ba'Jerusalem. Canta, 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 oh hija de Sión, regocíjate
Israel, canta y danza con todo el corazón. Hija de Jerusalén, el Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, hallará de amor y te salvará. Roni, Roni, Asiu, Ahariu, Israel, Sinjibe al-Sib, Megole, Ma Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los justos en ti se alegren. Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y huyan los que aborrecen tu presencia. Y huyan los que aborrecen tu poder. Levántate y muestra aquí tu gloria, Padre fiel. Levántate y muestra aquí tu poder. Levántate y desenfunda tu espada. Levántate y lanza tu grito de guerra, oh Rey. Muchos son los que aborrecen tu presencia. Por eso hoy te lo rogamos, levántate. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Revélanos tu gloria y derrama de tu amor. Extiende gracia y favor. Levántate, Papito Dios. Levántate, levántate, te lo clamamos hoy, Señor. Levántate por mi familia, Padre Dios.
Levántate por tu iglesia, Padre Dios. Levántate por nuestra amada nación que sufre. Levántate porque mucha opresión, Señor. Levántate por Colombia, en ti confía, Padre bueno. Levántate, levántate, Padre de amor. Levántate, te lo suplicamos, tus hijos. Levántate, por favor, sana nuestra nación, Señor. Levántate por los que han caído. Levántate por los quebrantados de corazón. Levántate por los que padecen de hambre. Levántate por los que hoy enfermos son. Levántate por los cautivos del pecado. Levántate, Señor, levántate, mi Dios. Derrama sobre esta casa tu gloria y permítenos disfrutar de tu protección, Señor mi Dios. Levántate, 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 Señor. Dependemos de ti, nuestra familia depende de ti. Mis amigos, mis vecinos, Bucaramanga depende de ti, de tu fidelidad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Fidelidad. ¿Sabes lo que sucede cuando le pedimos al Señor que se levante? ¿Sabes lo que sucede cuando de corazón le pedimos, levántate, Señor? ¿Sabes? Él deja su trono, Él se levanta de su trono para venir, para escucharnos, para obrar en favor tuyo. Él viene por tu necesidad. Él se levanta por ti, porque te ama, porque nunca te ha dejado de amar. Porque aun cuando seamos infieles, Él siempre permanece fiel cada día de nuestra vida.
Yo soy el fiel y verdadero. Y que camina que en ti yo peleé por ti. Descansa en mí, descansa, oh Israel. Deja que yo sé de tu necesidad. Yo soy el santo de Israel. Para el Rey, el honor y la gloria, la honra y el poder sean al Rey. Honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que se levanta por su pueblo, al que se levanta por cada familia, por cada vida, al que se levanta de su trono para obrar en favor de sus hijos, de los que le aman, de los que en él confían, de los que esperan en su misericordia. ¡Aleluya! Vamos, adorémosle al Rey, adorémosle, exaltemos aún a su nombre, porque no hay nadie como Él. Maravilloso Padre, porque grande es su fidelidad, permanece para siempre, porque grande es su amor. Aleluya, aleluya. Vamos a terminar exaltando la fidelidad de nuestro Padre Dios. Amén. Dios es fiel. Iglesia, Dios es fiel. Tu fidelidad es mi escudo. Cuando tus alas me cobijan, estoy seguro. Tu fidelidad se renueva cada mañana al despertar y en la noche al descansar. Grande es tu fidelidad, nueva es cada mañana. Noche, oh Señor.
Vamos a decirle tu fiel amor. El amor permanece, está firme para siempre y no se desvanece. Toda la creación es evidencia de este Padre de amor que desde el vientre me escogió. Grande es tu fidelidad, nueva es cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor. Proclamaré tu gran amor cada mañana, oh Dios, y tu fidelidad cada noche, oh Señor. Grande es tu fidelidad, nueva es cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor. Aleluya. Puedes mandarle un besito a Papito Dios. Puedes mandarle un beso de todo tu corazón y decirle gracias, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días, iglesia. Qué rico saludarles en esta mañana, a ustedes como familia, a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, hay buenas noticias. A partir del segundo domingo de octubre queremos realizar nuestra apertura de nuestras reuniones presenciales. Todo bajo la dirección de la alcaldía y los lineamientos de bioseguridad que debemos mantener y desarrollar. Entonces, estén atentos, por favor. Les vamos a continuar comunicando el paso a paso que vamos a tener. Vamos a desarrollar una pequeña encuesta de 3 preguntas mínimo y las vamos a transmitir a través de las redes sociales. Por favor, queremos que nos apoyen en contestar esta encuesta para tener una información previa de cómo sería esta apertura. Les vamos contando el día a día, cada domingo, acerca de ello. Y animar también a los demás que quizás no pueden tener esta información a la mano, poderles comunicar de este hecho de apertura. Vamos a hacer una apertura fenomenal, estamos animados, contentos de poder volver a encontrarnos como familia. También animarles a aquellos que quieran tener los audios de los devocionales diarios, que se puedan comunicar al chat, al WhatsApp de
Comunidad Cristiana de Fe y poder referir el deseo de que te envíen los audios. Cada mañana escuchamos los devocionales y pueden tenerlos a través de este medio. No lo olviden. También animarles al espacio de oración todos los días, de lunes a viernes. La palabra en 2 de Crónicas 7:14, preciosa, que Dios nos habla, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice más adelante, entonces yo oiré desde los cielos. Y finaliza el versículo 14 diciendo, y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren acompañarnos? ¿Cuántos tienen el deseo de orar por sus necesidades, por su familiar, por su cercano, por su amigo, por aquella persona que necesita un apoyo, aún por nuestras propias circunstancias, las vivencias? Es una oportunidad que cada mañana podamos hacerlo. Siempre se envía el link vía Zoom para conectarnos. Vamos, acompáñenos, es un tiempo especial de levantar clamor, adoración y exaltación al nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a escuchar la porción, la palabra, el alimento que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Prepárate y ponte cómodo allá en tu hogar, no te distraigas, mantente enfocado, anima a tu familia y vamos a tener este tiempo de recibir el hermoso alimento que cada domingo Dios tiene preparado para nosotros. Vamos como familia, acompáñenos. Hola querida familia y amigos, un abrazo fraterno de amor y bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Mi gratitud a Dios por la bendición de estar reunidos una vez más en línea como iglesia para alabar y celebrar la grandeza de su nombre y para ser edificados a través de la palabra. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes, sus familias, allí en la comodidad de sus casas. Por favor, acompáñenme en esta oración de fe y confianza. Padre Celestial, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, en medio de nosotros y sobre nosotros, trayendo una unción para alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Y una unción ahora para entender tu palabra y comprender tu palabra, para ser edificados en nuestro espíritu por tu palabra, para que entonces se cumpla el propósito en nosotros por el cual tú la estás enviando. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y como siempre, que el nombre del Señor Jesucristo sea grandemente honrado y glorificado. Amén y amén. Esta es la segunda parte de nuestra enseñanza, creciendo en madurez y santidad. Enseñanza que a su vez es parte de una que comenzamos hace 15 días bajo el tema La agenda de Dios en el final de los tiempos. Hemos dicho lo siguiente, como un recorderis, que un tema fundamental en la agenda de Dios en este final de los tiempos tiene que ver con el carácter santo de la iglesia. Porque una de las metas de Dios en la edificación de su iglesia es que todos y cada uno de los creyentes crezcamos en el carácter de Cristo, crezcamos a la altura de Cristo. Y porque el evento cumbre de este final de los tiempos tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, y Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Así que entonces crecimiento en el carácter de Cristo, crecimiento en madurez y en santificación son asuntos fundamentales en la agenda de Dios en este final de los tiempos. Pero dijimos también que es muy importante entender que Dios es el autor de nuestra madurez y de nuestra santificación. Dijimos que porque solo Él es santo en sí mismo, que nosotros solamente santificados o hechos santos. Así que Él es el único autorizado y el único que puede realmente obrar en nuestras vidas para crecimiento en el carácter y para santificación. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo oró al Padre para que fuésemos santificados en su verdad, y el apóstol Pablo nos exhorta para que no imitemos las conductas ni comportamientos de este mundo, sino que seamos transformados, cambiados, permitiendo que Dios nos cambie, nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera
de pensar. Así que dicho esto, entendimos también que nuestra parte entonces en este proceso es el de permitir que Dios nos cambie, que Dios nos transforme, es el de anhelar y desear santidad, orar que venga su reino, que su perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, profesiones y oficios. Y dicho esto, entonces entramos el domingo anterior en nuestro tema, crecer en madurez y en el carácter de Cristo. Y nos centramos entonces fundamentalmente en cómo crecemos en madurez y cómo crecemos en santidad. Y dijimos que crecer en madurez y santidad debe verse reflejado en un incremento en nuestro crecimiento en el carácter de Cristo, en un incremento en la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y en un incremento en nuestra victoria sobre el pecado, Mencionamos también entonces que para tratar con el asunto del pecado en el hombre y la justificación, la santificación, básicamente Dios lo ha hecho primero a través de obedecer la ley en todo el contexto del pacto de la ley o del antiguo pacto, a través de la obediencia al pacto de la ley. Y también a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento del nuevo pacto. Ahora examinamos todo este primer punto, crecer en el carácter de Cristo, en madurez y en santificación a través de la obediencia y la ley, y terminamos concluyendo que así como Israel, el pueblo de Israel, fracasó en su obediencia plena, total y completa al pacto de la ley, si nosotros buscamos crecer en el carácter de Cristo y en santificación a través de nuestra obediencia a la ley, también fracasaremos. Y la razón que dimos para ello es porque la ley fue dada precisamente para señalar el pecado en el hombre, para convencer al hombre de culpabilidad y para demostrarle al hombre su incapacidad total para cumplir a plenitud la ley. Así que entonces realmente solamente nos queda una opción para crecer en el carácter de Cristo, en madurez y para crecer en santidad, y es hacerlo bajo el nuevo pacto de gracia, bajo el pacto de gracia fundamentado en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro primer punto hoy entonces, después de este breve resumen, es entender por qué crecemos realmente en madurez y en santidad bajo el nuevo pacto de la gracia. Y vamos a ver dos razones importantes y fundamentales. La primera es porque una característica central del nuevo pacto es que está enfocada no en lo que el hombre debe hacer o no debe hacer, es decir, no en las obras del hombre, sino enfocado en la obra de Dios. Veámoslo en la Escritura. El escritor a los Hebreos cita al profeta Jeremías cuando escribe acerca de este nuevo pacto y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, versos 10 al 12. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Observe la gran diferencia que hay en el con el pacto de la ley. El pacto de la ley era no harás, harás, diciéndole al hombre, pero aquí Dios dice muchas veces yo haré. Este es el nuevo pacto que yo haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su mente, yo las escribiré en su corazón, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo perdonaré sus maldades y yo nunca más me acordaré de sus pecados. Así que entonces es muy importante entender que bajo el nuevo pacto la transformación y el cambio, es decir, el crecimiento en carácter y en santificación, no son resultado de un proyecto de mejoramiento personal o de autorreforma, en el que por medio de cumplimiento de normas o la celebración de ritos nosotros somos cambiados. Ese es el fundamento y la esencia de todas las religiones, y cristianismo, que es
el nuevo pacto no es religión. Así que entonces la vida cambiada bajo el nuevo pacto, la vida cambiada en el cristianismo, es resultado de un intercambio de vida en el que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo todo lo que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, alejados de Él. Le entregamos todo eso y recibimos de Él todo lo que Dios ha hecho ya por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, perdón total a todos nuestros pecados, limpieza, aceptación, justificación. Y además entonces también a través de todo lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que también el apóstol Pablo, escribiendo aquí a los Romanos en el capítulo 5, verso 7, dice claramente que reinan en esta vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinamos sobre el pecado cuando recibimos toda esta abundancia de gracia, cuando recibimos todo lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros y cuando recibimos la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy en nuestras vidas. Ello nos permite concluir, que entonces una vida genuinamente cambiada solo se dará como resultado de nuestra vida intercambiada. Y tenemos que señalar algo más que me parece importante, que erramos cuando nos enfocamos en dejar de pecar, que es lo que perseguimos cuando nos enfocamos entonces en el no hagas, porque entre más nos esforcemos para dejar de pecar en nuestra propia fuerza, más pecaremos. Recuerde que dijimos que la ley es lo que le da poder al pecado. Y por el contrario, acertamos cuando vivimos nuestra vida cristiana enfocándonos no en dejar de pecar, sino en conocer a nuestro Padre y al Señor Jesucristo, permitiendo que por el Espíritu Santo Él viva su vida eterna en nosotros. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo al Padre por sus discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que podemos tener certeza y seguridad que creceremos en carácter y en santidad bajo el nuevo pacto de la gracia, porque el nuevo pacto de la gracia está fundamentado no en lo que nosotros tenemos que hacer, sino en lo que Dios hace. Es decir, lo que Dios ya hizo a través de la obra completa y acabada de su Hijo Jesucristo y a través de lo que Dios hace hoy en día en nosotros por el Espíritu Santo. La segunda razón por la que podemos estar seguros que creceremos en carácter y en santidad bajo el nuevo pacto de gracia es porque el nuevo pacto está contenido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un relato de su obra completa y acabada, y que es un reflejo de la verdad y de la gracia que Él vino a traernos. Es importante señalar que a pesar de esta verdad manifiesta en las Escrituras, muchos parecen ignorarla, porque cuando se predica y se enseña acerca del Evangelio de la gracia de Dios, y cuando ésta es predicada plenamente, la gente equivocadamente piensa que esta enseñanza va a llevar a los creyentes a que se peque más, que se está dando libertad para pecar más. Y esta es una mentira salida del infierno mismo, que se pretende comprobar con la tergiversación que algunos hacen de la gracia de Dios. Tenemos que señalar que este no es un tema nuevo, que este es un tema que comenzó con el nacimiento mismo de la iglesia cristiana y con la predicación del Evangelio de la gracia. Lo podemos ver claramente en la corta carta que escribió Judas. En el verso 4 del capítulo 1, él dice: les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
Los portadores de este mensaje no eran creyentes genuinos, los portadores de este mensaje eran personas que no conocían a Dios, no tenían el gobierno de Dios en sus corazones, no habían nacido de nuevo y se habían infiltrado en las iglesias trayendo esta mentira, que la gracia, la maravillosa gracia de Dios nos llevaba o nos permitía llevar una vida inmoral. Eran mensajeros del diablo, claramente esto es lo que dice la Escritura. Y dice que la condena para ellos estaba escrita de hace mucho tiempo porque habían negado a Jesucristo, su único dueño y Señor. Así que este argumento no es ni puede ser el que la predicación y la enseñanza del Evangelio de la Gracia nos lleve a pecar más. Esto no puede venir de ningún creyente auténtico, porque ni nadie que sea un creyente auténtico puede pensar así o puede creer esto, porque un creyente nacido de nuevo no va a negar ni a deshonrar al Señor Jesucristo, sino que lo va a reconocer como su Señor y lo va a exaltar, viviendo entonces, como dice el apóstol Pablo, una vida digna del llamamiento con el que hemos sido llamados, teniendo una vida de victoria sobre el pecado. Y es por esta razón que el apóstol Pablo en capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es una confirmación lo que el apóstol Pablo escribe también a su discípulo Tito en capítulo 2, verso 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios solo puede traer salvación. Y además dice, no se enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, resumimos por qué vivir bajo el nuevo pacto realmente nos capacita para crecer en carácter, crecer en madurez y en santidad, teniendo una vida de victoria sobre el pecado, porque todo el nuevo pacto está fundamentado en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando nos ponemos bajo este nuevo pacto, bajo el Evangelio de la gracia de Dios, que podemos realmente tener una vida de victoria sobre el pecado. Nuestro segundo y último punto en esta segunda parte de esta enseñanza tiene que ver con entender cómo opera la gracia de Dios en nuestras vidas para santificación, expresada entonces, como estamos diciendo, en una vida de victoria sobre el pecado. Vamos a ir al capítulo 6 de Romanos fundamentalmente, pero vamos a ver una declaración que el apóstol Pablo hace antes en el capítulo 5, verso y 21. Esta es una declaración bien poderosa que el apóstol Pablo hace escribiendo a los romanos, que confirma lo que ya hemos dicho y que nos empieza a dar luz para entender cómo opera la gracia de Dios en nuestras vidas, para que crezcamos en madurez, en santidad, teniendo una vida de victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 5, verso 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Inmediatamente después de hacer esta declaración, que la ley se dio para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el apóstol Pablo se pregunta lo que intuye que la gente dirá cuando escuchó esto. Y entonces se pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. Y su respuesta es: en ninguna manera, en ninguna manera. Y en ninguna manera significa no hay cómo, esto no es posible, no hay ninguna
posibilidad de que entonces nosotros perseveremos en el pecado para que la gracia de Dios nos abunde más. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón es imposible? Porque dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que el apóstol Pablo entonces está diciéndonos aquí es que es imposible, es que no puede ser, y por la razón que ya hemos dicho. Debemos preguntarnos entonces, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo ha escrito aquí a los romanos, ¿quiénes son los que han muerto al pecado? Indudablemente entonces los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Mesías prometido, como nuestro Salvador, los que lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro único Señor y suficiente Salvador. De nosotros esta escritura nos dice entonces que hemos muerto al pecado, y está hablando de un hecho pasado ya consumado. No está diciendo entonces que moriremos cada día al pecado, que vamos a morir al pecado. No, está diciendo claramente que ya hemos muerto al pecado. Nuestra siguiente pregunta será: ¿cómo es que morimos al pecado? Y la respuesta es entonces al morir con Cristo. En primer lugar, recordemos que al creer en el Señor Jesucristo en la dimensión espiritual, fuimos crucificados, muertos, sepultados, resucitados y ascendidos con el Señor Jesucristo a la diestra de Dios en los cielos. Y entonces, cuando fuimos crucificados con Él, el pecado, o sea, la esencia de nuestro ser, lo que éramos antes de nacer de nuevo, perdió su poder. Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Y cuando morimos con Cristo, fuimos totalmente liberados del poder del pecado. Verso 7 de Romanos 6, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. ¿Cómo morimos al pecado entonces? ¿Cómo morimos al pecado entonces? Al morir con Cristo. Creyendo entonces en nuestra identificación completa con la obra del Señor Jesucristo. Fuimos crucificados con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él, pero también resucitamos con Él y fuimos ascendidos con Él a los cielos. Cuando fuimos crucificados con Él, el pecado perdió su poder, y cuando morimos con Él, fuimos libertados del poder del pecado. ¿Qué significa entonces? Dijimos nuestra siguiente pregunta: ¿qué significa morir al pecado? Para entender debidamente lo que significa, lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando nos dice que hemos muerto al pecado, necesitamos tener claro dos cosas. La primera es entender a qué se refiere el término pecado. Y tenemos que señalar que en este libro de Romanos o carta a los Romanos se menciona 40 veces la palabra o el término pecado. Y de estas 40 veces, 38 son sustantivos, no verbos. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo no está hablando aquí de acciones de pecado, sino de naturaleza o de condición sustantivo. Así que cuando está hablando de morir al pecado, está hablando de morir a una naturaleza y a una condición. Ahora, esta es la cuestión. ¿Nosotros somos pecadores porque pecamos? ¿O el hombre es pecador porque comete pecado? ¿O el hombre comete pecado porque es pecador? Repito, necesitamos tener claro lo siguiente: el hombre es pecador porque comete pecados, o comete pecados porque es pecador. Esta segunda es la respuesta correcta. El hombre comete pecados porque es pecador por naturaleza, por nacimiento. Esa es la herencia de Adán. Porque Adán pecó, toda la raza humana fue constituida pecadora. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte.
Y el apóstol Pablo está escribiendo más adelante claramente que nuestra condición antes de nacer de nuevo era la de estar como en una cárcel llamada pecado. Así que entonces, con base en esto, podemos entender ya que morir al pecado, por un lado, significa morir a esa condición, no a los pensamientos, conductas, omisiones o actitudes de pecado. Y podemos confirmárnosla respondiendo honestamente las siguientes preguntas o la siguiente serie de preguntas. ¿Cuántos saben que son salvos, nacidos de nuevo? No puedo verlo, pero imagino muchas manos allí levantadas diciendo: claro, pastor, así es, sabemos, estamos seguros, somos salvos, nacimos de nuevo. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuántos entonces, después de su nuevo nacimiento y de experimentar salvación, nunca más volvieron a pecar de ninguna manera? Entonces puedo saber que no hay ninguna mano levantada, porque a ninguno de nosotros le ha pasado eso o ha tenido esa experiencia. Y si alguno medio levanta la manita, ya está pecando de mentiroso, o con pecado de mentira más bien. ¿Por qué sucede esto? Porque a pesar de nacer de nuevo, en algunas ocasiones, ocasionalmente, volvemos a cometer pecado? Porque Dios nos dio libre albedrío, libre voluntad, y nunca atentará contra lo que Él mismo en su soberanía estableció y diseñó para el hombre. De tal manera que si en algún momento nosotros cedemos a la tentación y pecados, pues Dios no lo va a evitar, porque nos dio libre albedrío. Fue la razón por la que Dios no evitó el pecado de Adán, a pesar de saber que entonces toda la raza humana sería considerada pecadora, quedaría bajo esta prisión de pecado. En segundo lugar, para entender claramente lo que significa morir al pecado, debemos leer los versos 10 y 11 de Romanos 6, que Nueva Traducción Viviente dice: cuando Él murió, es decir, el Señor Jesucristo murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive para la gloria de Dios. Así también entonces ustedes deben considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Como Cristo, así también ustedes deben considerarse muertos al pecado. Está diciéndonos claramente que cuando nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, y que así también entonces nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Está diciéndonos que nosotros morimos al pecado de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo murió al pecado, de la misma manera, tal cual. Como Él murió, así también nosotros morimos al pecado. Y entonces nuestra siguiente pregunta obligada debe ser entonces cómo nuestro Señor Jesucristo murió al pecado. Y solamente hay dos respuestas posibles. Nuestro Señor Jesucristo murió al pecado cuando murió a pensamientos, actitudes, conductas, omisiones pecaminosas. O B, murió al pecado al morir al pecado de todos nosotros que le fue imputado y a las poderosas consecuencias de ese pecado imputado: culpa, acusación, condenación y castigo. Gloria a Dios que la Escritura no nos deja caer en apostasía, porque nos dice claramente que Él jamás cometió pecado. Significa entonces que Él murió al pecado, no muriendo a actos, conductas pecaminosas, porque nunca pecó, y que la única manera como Él pudo morir al pecado fue muriendo al pecado imputado y a la acusación, condenación y castigo por esos pecados imputados, es decir, por los nuestros. Así que entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que de la misma manera nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Y otra vez recordemos, Él murió al pecado imputado, murió a la culpa, la acusación y la condenación.
Eso significa entonces que nosotros morimos al pecado. Cuando morimos también nos consideramos muertos a la culpa, a la acusación y a la condenación. Y significa también entonces que cuando haya una situación de pecado en nuestras vidas, por cuanto ya hemos muerto al pecado, así como Cristo lo hizo, no admitiremos ni acusación, ni culpa, ni condenación sobre nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo llevó ya toda la acusación, toda la culpa, toda la condenación y todo el castigo, muriendo una sola vez y para siempre. ¡Wow! El rey David, considerado también profeta, se anticipó a ver que un día Dios perdonaría los pecados y no inculparía de pecado. Por eso es que el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Romanos, allí en el capítulo 4, versos 6 y 8. Dice lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Preguntas: ¿el hombre a que se refiere David peca? Por supuesto que sí. Si no pecara no habría razón para inculparlo de pecado, pero es bienaventurado, es doblemente feliz, no porque no peque, sino porque equivocándose aún, Dios no lo inculpa de pecado, no lo culpa de pecado. Así que, así como esta mención que el apóstol Pablo hace de lo que decía David, de esto que él veía, que era bienaventurado, doblemente feliz este hombre, nosotros debemos considerarnos también bienaventurados y doblemente felices, nosotros los creyentes en Jesucristo, porque también a nosotros Dios no nos inculpa de pecado, y no porque no nos equivoquemos, ocasionalmente no cometamos pecado, sino ni porque Dios se haya relajado con el tema del pecado, ya no esté odiando el pecado. No, Dios lo sigue odiando y Dios sigue rechazando el pecado, pero por cuanto el Señor Jesucristo murió al pecado, muriendo a la culpa, la acusación, la condenación y el castigo, por cuanto Él llevó sobre sí toda la culpa, nuestro Dios ya no nos inculpa a nosotros de pecado. Así que vamos a empezar a concluir diciendo lo siguiente, por favor, mucha atención. Solo cuando tenemos una conciencia de limpieza y perdón, solo cuando tenemos la revelación de ser libres de culpa, acusación y condenación, experimentaremos muerte al pecado y podemos entonces vivir nuestra vida cumpliendo la exhortación que el apóstol Pablo nos hace después de explicar esto en los versos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que preguntarnos entonces por qué hay creyentes que no pueden que no pueden caminar en esta dimensión de que el pecado no reine en sus cuerpos mortales. ¿Por qué hay creyentes que están siendo vencidos vez tras vez por la misma tentación, atados a pecados? ¿Por qué razón? Pecados repetitivos, porque viven presos de la culpa, la acusación y la condenación. Cuando un creyente vive en alguna adicción, cuando un creyente tiene un pecado que es repetitivo, en primer lugar, su propia conciencia habla para acusarlo. En segundo lugar, el enemigo lo requete acusa.
En tercer lugar, la ley de Dios lo acusa y le condena. Y por último, cuando alguno de sus hermanos se entera, la mayoría le juzga y le acusa. Así que viviendo bajo toda esta presión de acusación, señalamiento y condenación, es imposible entonces ser libre de adicciones y es imposible ser libres de pecados repetitivos. La única manera de ser libres de pecados repetitivos, de adicciones, la única manera de experimentar entonces victoria sobre el pecado es rompiendo la atadura de la acusación y de la condenación. Y eso se da cuando, así como Cristo murió al pecado, te consideras muerto al pecado, muriendo, dejando a un lado la acusación, la condenación, porque nuestro Señor Jesucristo ya llevó toda la culpa, toda la acusación y toda la condenación. Nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, vive hoy para seguir regalándonos, para seguir dándonos el regalo de la no condenación a todos los acusados que vengan ante Él. Así como un día cuando Él estuvo aquí en la tierra, le trajeron una mujer acusada de adulterio y sus acusadores venían para decirle: Señor, la ley de Moisés dice que debe morir apedreada, y estaban ya con sus piedras en las manos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hace? Ellos estaban tentándole también para ver si Él negaría la ley de Moisés, pero como Él no vino para abrogar la ley, Él no vino para negar la ley, entonces Él les dijo: sí, eso dice la ley de Moisés, empiecen a apedrearla, pero comience el que esté libre de pecado. Y entonces sus acusadores dejaron de acusarla. Y entonces enseguida el Señor Jesucristo le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Ella dice: no están. Y Él le dice: yo tampoco te condeno. El Señor Jesucristo le regaló a esta mujer pecadora el regalo, le dio el don, el regalo de la no acusación, de la no condenación, lo quitó de ella, lo apartó de ella. Y entonces, después de apartar la acusación y la condenación, después de librarla de acusación y de condenación, le dijo: entonces ahora, libre de acusación y de condenación, vete y no peques más. Y esta mujer, libre de acusación y de condenación, estoy absolutamente seguro, pudo vivir entonces una vida de victoria sobre el pecado de la inmoralidad sexual. Estoy absolutamente seguro que esta mujer, después de experimentar este maravilloso don, regalo de Dios, de la no condenación, de la no acusación, no salió de allí para ir a comprometerse en adulterio con otro hombre. Estoy seguro que esta mujer pudo vivir una vida de victoria sobre el pecado. Quiero dejarles entonces de nuevo con la lectura de Romanos 6, verso 11 al 14. Así también entonces vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque esta es mi declaración hoy sobre todos y cada uno de ustedes, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Quiero darte muchas gracias por la revelación del Espíritu Santo a cada corazón y a cada vida. Yo te ruego, Señor, oh Dios, que si alguno tiene necesidad de volver a escuchar, lo haga, para que pueda comprender, para que pueda entender que así como el Señor Jesucristo murió al pecado, muriendo a la acusación,
acusación, la condenación, siendo libre de la acusación y la condenación, porque llevó toda la acusación, toda la condenación y todo el castigo, también nosotros entonces podamos morir al pecado siendo libres de acusación y de condenación en nuestros fallos, en nuestras equivocaciones, en nuestro pecado ocasional. Te doy gracias, Señor, por regalarnos la no condenación, la no acusación, Señor, empoderándonos entonces para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Amén y amén y amén. Les bendigo, iglesia, les bendigo. No olvide que después está el tiempo Zoom para los niños. Un gran abrazo y vamos adelante en Cristo Jesús. There is no